Marco histórico a la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. ¿En qué se parece el marco histórico de la primera carta con la segunda carta? El tiempo en el cual se escribió la primera carta y la segunda carta son muy cercanos. Es evidente que el tiempo y el lugar de la redacción de la segunda epístola son los mismos de la primera, por el hecho de que se presentan juntos los mismos tres apóstoles. ¿Quiénes están? Los tres: Pablo, Timoteo y Silvano. Pablo es el apóstol, los otros dos son los colaboradores. Durante su segundo viaje misionero, Pablo se quedó en Corinto 1 año y medio, Hechos 18:11, y no hay ninguna evidencia de que Silas lo acompañara posteriormente. La segunda carta tuvo que haber sido escrita unos pocos meses después de la primera. Por lo tanto, el marco histórico de ambas es, en términos generales, el mismo. El portador de la primera epístola quizá volvió y llevó a Pablo la información de que había un espíritu de agitación frenética, fanática, que se propagaba entre los miembros de Tesalónica debido a la creencia de que la venida del Señor estaba a punto de llegar. Esta situación demandaba atención inmediata. Cualquier demora podría ser fatal para el bienestar de la iglesia, pues entre esos humildes cristianos había algunos pusilánimes que estaban en grave peligro de caer en las redes de los engaños de los perturbadores. La iglesia en cierto sentido estaba muy agitada. ¿Cuál es el tema de la segunda carta a los tesalonicenses? Teniendo en cuenta los problemas de Tesalónica que motivaron la escritura de esta carta, uno de sus primeros propósitos era asegurar a los humildes cristianos de esa iglesia que habían sido aceptados por el Señor. El apóstol insiste en que él debe agradecer a Dios por las victorias conquistadas. Destaca el progreso de ellos en las virtudes cristianas de la fe, del amor fraternal y de la firmeza en medio de las persecuciones. Capítulo 1, versículo 3 y capítulo 4, versículos 9 al 10. La segunda carta no añade en nada en cuanto a la forma de la venida de Cristo y la resurrección de los justos. Por lo tanto, la primera carta tuvo que haber instruido a la iglesia en cuanto a esos temas. Sin embargo, junto con esa enseñanza, el apóstol había destacado la necesidad de estar preparados. ¿Para qué? Para el gran día del regreso del Señor y de vivir diariamente teniendo siempre en cuenta la segunda venida de Cristo. Primera de Tesalonicenses 5, 1 al 11, Tito 2, 11 al 13. Este énfasis en el segundo advenimiento parece que fue entendido por muchos como una indicación de que Pablo esperaba que el retorno del Señor fuera casi de inmediato. Segunda de Tesalonicenses 2:2. Por eso se apresuró a explicar que no había querido decir tal cosa y recordó a sus lectores que primero debía venir la apostasía, como personalmente les había enseñado. Enseguida, por la aparición del anticristo. Siempre es bueno corregir malentendidos, y con los escritos de Pablo pasaba con mucha frecuencia. Pablo exhorta directamente a los indóciles haraganes que sin duda decían que era innecesario trabajar debido a la inminente venida del Señor Jesucristo. Ya los había amonestado en su primera carta, Primera de Tesalonicenses 4:11 y 5:14, y ahora les da órdenes y los amonesta en el Señor. Segunda de Tesalonicenses 3:12. Insta a la iglesia
a tomar medidas disciplinarias contra ellos con el propósito de reformarlos. Versículos 14 y 15. El tema en la segunda carta a los tesalonicenses, como el de la primera, es la piedad práctica. Los débiles deben ser consolados y confirmados. Capítulo 2, versículo 17. Debe hacerse callar a los perturbadores. Capítulo 3, versículo 12. La iglesia debe conocer la obra engañosa del gran adversario para causar la apostasía y el reinado del anticristo, y también la destrucción final de todo el poder de Satanás. Capítulo 2, versículos 3 al 12. Pablo, teniendo delante de sí la gloriosa esperanza del triunfo de la causa de Dios, insta a la iglesia de Tesalónica a vivir de modo que pueda ser tenida por digna del llamamiento del Señor. Capítulo 1, versículos 11 y 12. Entonces, dice segunda de Tesalonicenses 2:8, el hombre de anarquía o el hombre de pecado será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Preparémonos para no ser engañados. Que Dios te bendiga. Amén.